felicidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Tania Arroyo. Hoy nos acompaña Eddie Hernández. Vamos a platicar un poquito sobre las problemáticas de América Latina. Entonces, en el primer tema queremos plantear, bueno, hay que recordar que Evo toma posesión por tercera ocasión, es su tercer mandato en Bolivia. Y bueno, aquí realmente destaca el discurso del vicepresidente García Linera, Álvaro García Linera. Él tiene una formación más que política muy académica. Nos llama la atención el contenido de este discurso y justamente pues, es como queremos dar inicio a este programa. Eddie, adelante, por favor. Sí, gracias, gracias Tania. En verdad lo de hoy es histórico. Me parece que los medios internacionales pues pusieron atención en esta toma de posesión del gobierno de Evo Morales, una vez más ratificado por el pueblo. Eh, Habíamos comentado en otros programas cómo vivimos en América Latina la expresión esperanzadora de verdaderos proyectos democráticos y populares. Y en ese sentido, el gobierno de Evo Morales es uno de vanguardia, me parece que con los gobiernos de Ecuador y Venezuela. Estos gobiernos han implantado verdaderas alternativas al consenso de Washington que efectivamente también tiene una fuerte presencia en países tan importantes como lo son Colombia, como lo son Perú, México y Chile. Entonces, me parece que el discurso de García Linera tendrá que valorarse entonces a la luz de la historia. Fue un discurso vibrante, muy emocionante, en verdad, cuando uno escucha a Álvaro García Linera decir estas palabras en circunstancias en las cuales el mundo está en una crisis económica, política y social, en el cual hay matanzas en Europa, en Francia, en el cual el calentamiento global y la crisis ecológica continúa, pues es verdaderamente es fascinante. Y como decíamos, aquí en el discurso me parece que pueden haber, me parece que hay tres líneas de discusión. La primera me parece que es que el discurso hace un balance. Eddie, ¿sigues ahí? Te perdimos. Pero Sí, ¿ya regresaste? ok, sí, ya, creo Venga, que venga, ya. venga. Sí, bueno, decía que hay tres líneas de discusión en el cual puede pensarse el discurso de García Linera. El primero tiene que ver con un análisis del contexto regional en el cual de nuevo está tomando posición el gobierno de Evo Morales, en primer lugar. El segundo, cuál es la agenda que este proyecto de avanzada político y económico tiene para América Latina. Es decir, la agenda no nada más es la agenda de Bolivia, sino es una agenda que tiene repercusiones en toda América Latina. Y la tercera, que es una discusión teórica impresionante, que es la discusión sobre el socialismo. Entonces, me parece que estas son las primeras líneas de reflexión. Para empezar, respecto a la primera línea de reflexión, es claro en el asunto de que eh, hay una impresión de que los gobiernos democráticos de estos países que he mencionado se están consolidando en la región. Estos mecanismos de reelección han sido bastante benéficos para construir eh, sistemas políticos estables, sistemas políticos en los cuales pues siguen habiendo discusión, siguen habiendo debates, sigue habiendo incluso una lucha de las fuerzas políticas de derecha al interior de cada uno de estos países, en muchos casos financiados por Estados Unidos para poder sabotear estos proyectos. Entonces, el gobierno de Bolivia ha enfrentado de manera muy efectiva estos movimientos de desestabilización y ha sido el apoyo de los trabajadores, los indígenas y como lo dice García Linera en su discurso, también de la gente joven que está saliendo a apoyar estos proyectos, los que han impedido que se echen atrás, ¿no? Entonces,
Un caso muy diferente y un caso que está pasando por una prueba de fuego es el gobierno de Venezuela, que está enfrentando tanto el boicot político como el boicot económico. Entonces, García Linera en su discurso nos está diciendo que estos gobiernos son el reflejo del ascenso de las luchas populares. Entonces, eh, por un lado, por el otro, estos cambios han generado cambios estructurales eh, y que han hecho aparecer estos gobiernos revolucionarios y progresistas. Y es aquí donde pone el acento, él está entendiendo por revolución los gobiernos socialistas. Pero bueno, este es el contexto, Tania. ¿A ti qué te parece? Sí, me parece que es un discurso sumamente rico, ¿no? Da para un análisis a profundidad bastante interesante. A mí tengo la misma impresión que tú en ese sentido. Me llama mucho la atención cuando dice que la vanguardia de la construcción de sociedades postneoliberales se encuentra en América Latina, ¿no? Es muy interesante esta apreciación, ¿no? En el sentido de se está, América Latina se está pensando en estos momentos, se está haciendo, se está construyendo sobre la base de un análisis digamos, fundamentado en este precepto importante que es el momento de superar las políticas neoliberales, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que en las partes positivas que también él señala en su discurso, pues evidentemente están algunos principios fundamentales, ¿no? Como el devolver la base de la base material de la soberanía a estos países que se había perdido al perder el control de sus propios recursos, de sus propios, de su propia, digamos, ahora sí que de sus elementos materiales, ¿no? O sea, el petróleo, el gas. Entonces, en ese sentido, es una avanzada importante la que hace Venezuela, la que hace la propia Bolivia en el caso del gas natural. Y bueno, así vamos viendo cómo estos avances se han ido dando en estos gobiernos en América Latina, ¿no? Una redistribución de la riqueza y un avance muy importante en ese sentido, la disminución de las brechas entre los más ricos y los más pobres, ¿no? El apoyo tan importante hacia la educación, hacia la ciencia, hacia la tecnología, el avance en términos de empleo. Y bueno, en ese sentido coincido contigo, las cosas positivas que hay que observarle a América Latina en este momento son muchas, ¿no? Eso no significa que haya una pérdida de observación de la realidad y sobre todo Linera enfatiza la necesidad de seguir reconociendo los problemas que aún quedan por resolver, ¿no? Me parece que incluso en la crítica hace una crítica muy fuerte al Estado, reivindicando la necesidad de volver a lo comunitario y insistiendo en que lo comunitario se construye desde la base y sube, ¿no? Hacia las cuestiones como más institucionales y más gubernamentales. Entonces se está hablando de la necesidad de refundar el Estado, ¿no? Y es en ese sentido, como tú bien señalas, Eddie, que se plantea la agenda de Bolivia, y no solo la de Bolivia, sino la de América Latina en términos generales, ¿no? Así es. Esto que está llamando como sociedades post-neoliberales es lo que está sucediendo. Si bien aún es ambiguo, finalmente la forma particular que está tomando en cada país, sí hay una coincidencia respecto a algunos temas fundamentales. Para empezar, esto es algo que tiene que ver con lo que García Linera ha llamado como la ruptura de los tutelajes. Es decir, podemos ver cómo el consenso de Washington o neoliberalismo se constituyó a partir de la imposición de la fuerza y el poderío tanto político como económico de Estados Unidos. Entonces, desde esta ruptura con los tutelajes, con los mandatos económicos de Estados Unidos y de las principales organizaciones financieras internacionales, es la que se lleva a cabo este movimiento hacia sociedades
que se generan una idea de autonomía, pero no una autonomía como la que condenan los propios neoliberales. No se está hablando de ninguna manera de la autarquía, es decir, del aislamiento económico y político de las naciones, sino al contrario, se está hablando de la soberanía, pero vista desde América Latina, es decir, desde la construcción del Mercosur y desde la construcción identitaria de la propia América Latina, ¿no? Entonces, es muy interesante esta agenda. Efectivamente, como lo has mencionado, Diana, perdón, Tania, de lo que estamos hablando es de nacionalizar, de la nacionalización de los recursos naturales, la distribución de la riqueza, la diversificación de la economía, la educación, el empleo y la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, esa es la agenda que estábamos discutiendo, Tania. Sí, así es. En ese sentido, yo creo que también es importante detenernos en el análisis de las alertas que también lanza Linera en su discurso, ¿no? Un poco lo mencionabas hace un momento sobre la posibilidad de la restauración conservadora, ¿no? Así la llama él. E incluso en la que llama o cita a Benjamin, ¿no? Y nos dice, ni siquiera la memoria de los muertos estaría a salvo en ese sentido, ¿no? O sea, sí están las derechas latentes, están las derechas en auténtica coordinación con Estados Unidos en la agenda, digamos, que siempre ha mantenido. Y bueno, en ese sentido también es importante reconocer que la derecha no ha dejado de operar, ¿no? Y que se sigue articulando alrededor, en aras de volver a retomar el control como lo solía tener hace algunos años, ¿no? Entonces, importante en ese sentido que no han perdido de vista este latente peligro. Vamos a ir a una rola más para poder entrar al segundo bloque. Continuamos un poco con esta discusión. Entremos sobre lo que para Linera es el socialismo y un poco la crítica que hace al capitalismo y a la crisis civilizatoria actual, ¿no? Vamos entonces con Viva mi Patria, Bolivia, y regresamos. No nos dejen de escuchar, por favor.